de ALAPE y también de la Asociación Internacional de Pediatría Social y representante de la ISO ante el Comité Permanente de la International Pediatric Association, o IPA, como muchos lo conocemos. Bienvenido, Raúl, es un gusto compartir este gran espacio y bueno, demos inicio. Gracias, Iliana, por este encuentro, un tanto accidentado, pero tomémoslo como un ensayo. Ya si llega a entrar el hacker nuevamente a la tercera vez, ya no va a salir perfecto. Así que vamos a seguir ensayando. Felizmente, nuestra moderadora técnica tuvo una gran capacidad de respuesta para interrumpir la transmisión. Mi experiencia con los hackers en encuentros previos fue realmente desastroso, por no decir trágico, por las imágenes que se transmitieron. Así que bueno, esta es parte de nuestra realidad a la cual estamos todos expuestos y expuestas. Y bueno, imaginemos cuando esto se utiliza para fines no saludables, cuando la población destinataria de estas imágenes y de estas, yo diría, modalidades penetrantes de transmisión que son agresivas y violentas, llegan a la población de niños, niñas y adolescentes de todas partes del mundo, obviamente generando grandes fenómenos de disrupción. Así que esto que nos pasó no es ni más ni menos que parte de una realidad, y tomémoslo también como parte del contenido de esta presentación del día de hoy. Bueno, como era de esperarse, vamos a utilizar también una presentación. Les voy adelantando que es una presentación que tiene quizá bastante información y va a estar complementada con algunos enlaces de publicaciones, de páginas web, para que después tengan tiempo de procesarla, de sedimentarla y de alguna manera aprovechar lo que aquí se diga. Así que voy a hacerla, compartir la pantalla para ir dando inicio a esta presentación. Y aprovecho también para ir dándole la bienvenida a toda la gente que se está sumando, algunos nombres y caras conocidos que me da mucho placer volver a reencontrarme, y otras personas que ya nos iremos conociendo poco a poco a lo largo de esta actividad, y esperemos en el futuro a partir de compartir este espacio de pediatría social. Asumo que están viendo todos en pantalla la primera diapositiva. Veo que Iván hace un gesto afirmativo, así que estamos conectados por lo menos visualmente. Y verán ustedes que hay ahí un pequeño agregado en el título, que fue una licencia que me tomé en cuanto a contemplar la importancia de la pediatría social, no solo en América Latina y el Caribe, sino también en sus alrededores. Esta presentación tiene yo diría, algunos aspectos a considerar, ya que, por un lado, es una apelación de carácter autorreflexiva sobre lo que fue el tránsito en mi vida personal a lo largo de muchos años de trabajo en el campo de la pediatría social, y por cierto, esto refleja un posicionamiento que puede ser no compartido por algunas de las personas aquí presentes. Así que, por un lado, no tomen como verdades absolutas lo que yo les voy a compartir, pero sí al menos tomen en consideración algunas de las informaciones que pueden ser de base para ir construyendo una especie de entramado conceptual alrededor del cual este campo tan interesante, que es el de la pediatría social, está en plena evolución, en plena construcción y, ¿por qué no, en plena ebullición? Aprovecho la oportunidad para agradecer a través de Iliana a ALAPE. Vi que en el primer intento de conexión también estaba el presidente de ALAPE, Carlos Alonso Rivera, a quien realmente le agradezco su apoyo, y esto va a ser algo reiterado a lo largo de la presentación para ver la importancia que adquiere esta actividad en el marco de una serie de actividades que se desarrollan dentro de ALAPE y de la nueva gestión. Acá vamos a empezar con una nota aclaratoria que apela también a sincerarme, ya que esta conferencia fue presentada
a partir de una invitación que recibí del Comité de Pediatría Social de la Sociedad Peruana de Pediatría a través de Mari Carmen Calle, que también está aquí presente. Y bueno, en esta oportunidad lo que hice fue actualizar algunos de los contenidos, respetando, yo diría, los ejes principales. Por un lado, porque han aparecido cosas que me parecía interesante compartir. Por otro lado, a veces me resulta también aburrido reiterar las mismas cosas. Así que por lo menos sepan la historia de esta presentación, en qué escenario institucional se inscribe. Por cierto, mi agradecimiento es reiterado y en este sentido deseo también expresar que no tengo ningún tipo de conflicto de interés, así que por lo menos en lo que a mí me respecta, me hago cargo de alguna manera de todo lo que vaya a compartir y obviamente todo está sujeto a consideración. ¿Cuál es la idea del día de hoy? Por un lado, la idea es recorrer un momento atendiendo el tema de los significados de la pediatría social. Un segundo momento dedicado a analizar el correlato histórico y la evolución del campo de la pediatría social. En tercer lugar, un poco el eje de esta presentación sobre la importancia de la pediatría social. Y como ustedes se imaginarán, esto de definir qué es lo importante, qué es lo esencial o no esencial, algo que estuvo muy en debate durante la pandemia, es una cuestión muy subjetiva, muy personal. Así que en ese sentido yo también quiero aclarar que los argumentos por los cuales considero que la pediatría es importante surgen a partir justamente del análisis y de la práctica de la pediatría social, que pueden o no ser compartidos. Y si no son compartidos, bienvenido sea como espacio de debate, como espacio de confrontación, de sana confrontación de conocimientos. Y finalmente, algunos desafíos de la pediatría social a nivel regional y a nivel global. Por eso el tema de los alrededores al que hice mención cuando hablamos del título. Vamos al primer momento sobre los significados de la pediatría social. Y en este sentido, cuando uno habla de pediatría social con colegas, puede percibir que la conceptualización de la pediatría social a veces surge de un interés en cuanto a profundizar qué hay detrás de este concepto, pero otras veces lo que uno observa es que la construcción del concepto de pediatría social surge del prejuicio o del desconocimiento o del preconcepto. Y es como que se instalan ciertas muletillas alrededor de lo que es la pediatría social, cuando en realidad no es de lo que estamos hablando. De ahí la importancia de entender que el campo de la pediatría social tiene un correlato histórico, tiene un marco teórico y también tiene un sustrato de evidencia científica sobre el cual este campo del conocimiento se está construyendo en forma, yo diría, continua. Y en este sentido, en cuanto a los significados de la pediatría social, simplemente voy a hacer referencia a un par de viñetas, de las cuales obviamente me tocó vivirlas. Una a partir de un artículo que publicamos en el año 2003, con una colega pediatra, feminista, y que ocupó importantes posiciones tanto en la comunidad autónoma de Valencia, en España, como así también el Ministerio de Sanidad y Consumo del gobierno español. Me refiero a Concha Colomer, que lamentablemente ya no está más físicamente con nosotros, pero que su presencia, yo diría, está tan viva como nunca, ya que es una persona que ha dejado un legado muy importante y sobre la cual siempre estamos volviendo reiteradamente a través de sus contribuciones, de su legado, de sus aportes y también de su persona, una persona valiosísima. Y en ese momento, cuando escribimos este artículo, que fue una reflexión acerca de los desafíos que nos depara una práctica diferente, pensamos en el espacio de la consulta, en el consultorio, en la oficina, en el espacio de trabajo, y lo que veíamos era la importancia de ir, yo diría simbólicamente, derribando las paredes físicas que rodean este espacio de la consulta para ver qué hay del otro lado. Y esto de ver qué hay del otro lado es justamente hacer caso al concepto de lo que significa la pediatría ampliada, la pediatría integral, a partir de
ver la influencia que tienen los determinantes sociales, las cuestiones vinculadas con las condiciones de vida, sobre la salud de los chicos y chicas que vienen al espacio de consulta. Y esta idea también fue enriquecida metafóricamente con este sentido de la tridimensionalidad, en cuanto a ver que la cuestión de la salud no corre en un solo plano, sino que tiene multiniveles, y esto es lo que apuesta un poco la pediatría social. La necesidad de interpelar, del desafío permanente, de una actitud crítica, de ver qué hay más allá del síntoma, y en esta cuestión, obviamente, es una cuestión que no se agota, porque en la medida que los conocimientos van avanzando, en la medida que emergen nuevos paradigmas y nuevas lecturas, es justamente el llamado que nos hace la pediatría social a entenderla como un campo y como un espacio de debate y de crecimiento permanente. Un año después, publicamos con el Grupo de Pediatría Social de Europa un artículo que salió en el Journal of Epidemiology and Community Health, con algunos de los colegas que aparecen ahí en pantalla, que para quienes están en el mundo de la pediatría social les puede resultar familiar. Y de ese glosario de pediatría social, que fue un ejercicio teórico que hicimos con colegas de distintas partes del mundo, en su mayoría de Europa, definimos en ese momento a la pediatría social como un enfoque global, holístico, multidisciplinario, con relación a la salud infantil, o sea que no es exclusivo ni de médicos, mucho menos médicos pediatras, o sea que es una visión interdisciplinaria. Considera la salud del niño en un contexto de su sociedad, del medio ambiente, la escuela, la familia, integrando las dimensiones físicas, mentales y sociales de la salud, el desarrollo, así como la atención, la prevención, la promoción y la calidad de vida. Cuando hago promoción, entre los autores aparece Ben Lindström, que es un especialista, un investigador sueco, que fue uno de los que desarrolló el enfoque de salutogénesis, o sea que viene de un campo de la promoción de la salud. Y en definitiva, o en forma yo diría resumida, la pediatría social, en aquel entonces, estamos hablando de 2004, actúa en tres áreas. Problema de salud de la niñez con causas sociales, problema de salud de la niñez con consecuencias sociales, y niños al cuidado de la salud en la sociedad. Y ahí cuando hablamos en la sociedad, estamos hablando de los distintos ambientes o entornos, settings, o contextos en los cuales transcurre la vida de los chicos. Estamos hablando del entorno familiar, del barrio, de la comunidad y, ¿por qué no también de las instituciones? Y ahí de las instituciones englobamos también a las que prestan servicios vinculados con la atención de chicos, servicios educativos, servicios de protección, servicios de salud, pero también otras instituciones en donde viven los chicos institucionalizados. De hecho, yo diría que esta última es una porción menor de la pediatría social, aunque en sus orígenes la pediatría social estuvo centrada justamente en la temática de los chicos institucionalizados. Con esto hacemos, yo diría, un cierre de esta primera etapa sobre los significados con un mensaje. La discusión sobre los significados de la pediatría social y las bases conceptuales está en curso. De hecho, en nuestro comité de pediatría social hemos planteado muchas veces la necesidad de retomar esto y ver a la luz de la situación actual, social, mundial, política, histórica, cómo entendemos o cómo deberíamos entender o leer la pediatría social en el día de hoy. O sea que el espacio de debate está abierto y obviamente también la invitación para participar. Cuando hablamos del correlato histórico y la evolución de la pediatría social, hagamos un ejercicio, cerremos los ojos y pensemos qué persona, qué personaje, qué individuo, qué referente histórico se nos viene a la mente cuando pensamos en la pediatría social. Después me gustaría, de alguna manera, el día de mañana, cuando nos encontremos en alguna parte del mundo, ver cuáles son los referentes históricos que ustedes tienen o han tenido para, de alguna manera, involucrarse con este campo profesional. En lo personal, cuando pienso en la pediatría social, me viene a la mente esta persona, Janusz Korczak. Janusz Korczak, para quienes no lo conocen, era un médico, pedagogo, escritor,
publicista, y también fue oficial del ejército polaco que ustedes ven, vivió entre 1870 y 1942. Él creó, o mejor dicho, sí, estuvo de alguna manera regenteando una institución que era una suerte de orfanato para chicos, pero lo interesante es que el modo por el cual estuvo coordinando o de alguna manera apoyando o acompañando esa institución fue a partir de la creación de un contexto de derechos en momentos en donde no se hablaba de los derechos. Ustedes saben que la Convención de los Derechos del Niño vino 100 años más tarde, pero en donde los modos de disciplinamiento o de organización dentro de la institución estaban basados en transferir las responsabilidades, la autonomía, la capacidad de decisión a los propios chicos que vivían en la institución, incluso cuando había que discutir medidas de carácter disciplinario, eran los chicos que de alguna manera establecían reglas de convivencia o reglas de juego. O sea, una persona superdotada en cuanto a su formación, porque como ustedes saben, era una persona que venía de distintos campos profesionales. Y según una persona, se trataba de un hombre maravilloso que era capaz de generar espacios de innovación y de creatividad para los chicos y jóvenes a quienes él cuidaba, y dejaba en manos de ellos cuestiones para encomendar justamente estas responsabilidades. O sea, todo lo que hacía él lo era con una gran carga de responsabilidad. Y quien dijo estas palabras no era ni más ni menos que el psicólogo suizo Jean Piaget, que de alguna manera tuvo también en Janusz Korczak a una persona de referencia, obviamente desde otro campo disciplinar. Janusz Korczak lamentablemente terminó su vida como víctima de la barbarie nazi, porque en un momento el lugar donde estaba él con 200 chicos fue de alguna manera invadido por soldados ucranianos y letones que de alguna manera incluso le ofrecieron a él la posibilidad de un paso para atrás y él dijo, no, de mis chicos no me separo, y los acompañó hasta lo que fueron los campos de exterminio. De ahí otro valor agregado de esta persona por la cual uno no puede ni más que rendirse ante su capacidad, su compromiso y su defensa de los derechos de los chicos. Paralelamente, 10 años después del nacimiento de Janusz Korczak, y quien falleció apenas unos 5 o 6 años después, o sea que fue contemporáneo, nació un bebé que uno ni se imaginaba que cuando fuera grande iba a ser justamente responsable de la masacre que iba a contemplar justamente a Janusz Korczak con los chicos que él quiso acompañar hasta el campo de cremación. Y esto lo traigo a colación porque esta anécdota sobre lo que fue la invasión de los SS y la Gestapo y las muertes, hoy lamentablemente se está repitiendo a partir del conflicto bélico que está aconteciendo entre Ucrania y Rusia, y las muertes, los campos de concentración, los bombardeos, las torturas, etcétera, etcétera, en donde los chicos, una vez más, vuelven a ser parte de esta tragedia recurrente, en la cual evidentemente como sociedad mucho no hemos aprendido, o diría, no hemos aprendido prácticamente nada. Pero yendo a este correlato histórico, que es muy rápido, muy sucinto, una de las referentes en cuanto a lo que es el pensamiento y el desarrollo de la pediatría social como disciplina fue la pediatra francesa Nathalie Mas, en donde en el Congreso de Pediatría de Lisboa hace referencia justamente al campo de la pediatría social y fue una de las creadoras del Centro Internacional de la Infancia, que funcionó en París entre 1949 y 1997 y a raíz de un conflicto político con el gobierno francés se cerró. Así que esta fue un poco la historia, pero ese centro dejó su huella, dejó su legado, y por las vueltas de la vida, este centro luego fue trasladado a la Universidad de Ankara, en Turquía, por decisión de un pediatra fallecido que era Ihsan Dogramachi, fallecido recientemente, que además de ser pediatra tenía mucho poder económico y pudo instalar esto dentro de la Universidad de Ankara. Quien aparece a la derecha es Adam Arkadas,
que es un activista de los derechos de la niñez y que trabaja en zonas de frontera, fundamentalmente en territorio iraquí o en Siria, a quien conocemos personalmente, y una persona que también que está en el activismo por los derechos de la niñez. Él viene del campo de las ciencias políticas y actualmente está viviendo en Europa, está fuera de Turquía en este momento, pero sigue colaborando en cuestiones vinculadas con la pediatría social y los derechos del niño. Y finalmente me pareció interesante hacer referencia, y esto no estaba en la presentación anterior, a tres personajes que creo que contribuyeron y mucho a la pediatría social, que casualmente se llaman David, los tres. Uno era David Morley, que fue el creador del Child to Child en Inglaterra. El otro era David Werner, a quien ustedes obviamente conocen, de la famosa publicación Donde no hay doctor. Y David Sanders, del Movimiento de Salud de los Pueblos, que también tiene su vinculación con la pediatría social y con el movimiento latinoamericano de medicina social. David Werner estuvo en la Argentina acá un par de veces y vino al Congreso de Pediatría Social de Salta. Para quienes estuvieron allá, lo habrán conocido personalmente. Y David Sanders, un activista también, que escribió un libro en conjunto con David Werner, supo venir también a la Argentina, tuvimos una reunión en la Fundación El Ágora, con quien lo dirige, Mario Rovere, y él tenía también una predilección y una cercanía por la Argentina, no solamente por temáticas de política de salud, sino también porque le gustaba pescar con su hijo y venía a los lagos de la Patagonia. Así que estos tres Davides también son tres referentes históricos en el mundo de la pediatría social. Podríamos hablar mucho de ellos, pero simplemente me pareció importante traerlos como referencia. A nivel de Europa, hubo un tránsito de la E a la I, en donde la Sociedad Europea de Pediatría Social, ESOP, luego de casi 10 años de debate, decidió cambiar la E por la I. Y esto, que suena una cosa sencilla, no es tal, porque esto responde también a cuestiones de hegemonía y, por qué no, de colonialismo europeo, en donde cambiar una letra implicaba la pérdida de poder y transferirlo más allá de las fronteras de Europa. O sea que hoy, esto que parece tan sencillo de cambiar una E por una I, implicó tener que romper barreras, muchas de ellas barreras intelectuales, de prejuicios y también, por qué no, de poder hegemónico de los países centrales. Pero cuando vamos a América Latina, vemos que el pensamiento social de la medicina tuvo dos hitos importantes. Uno vinculado con el nacimiento del movimiento de la medicina social a partir del encuentro de Cuenca en Ecuador, en la década del 70, con personas que aparecen ahí en pantalla, la mayoría de las, obviamente, están vivos porque fue un evento contemporáneo. Y en paralelo podríamos decir que la pediatría social tuvo sus orígenes a partir de las contribuciones que, en lo que a mí me respecta, por lo menos las que más conozco, tienen que ver con la pediatría social colombiana a partir del Grupo de Antioquia, con la pediatría social argentina, con Mario Gutiérrez Leyton, y también con José Portillo, un teórico de la pediatría social del Uruguay. Cuando vamos a Colombia, vemos que desde los 50 en ese país ya se había empezado a sembrar la semilla de la pediatría social y se funda en el país una primera unidad de pediatría social en donde aparecen las primeras cátedras. O sea que podríamos decir que Colombia, además de lo que significó el mundo de la pediatría social, también en el pensamiento social de la salud, con Saúl Franco Agudelo, existen referentes para toda la región de América Latina. Vamos al tercer punto de la presentación y espero que estén por lo menos conectados. Me cuentas, Iván, si vamos bien. Perfecto. Es en este momento mi brújula para saber simplemente que el sonido está llegando bien y lo más importante es que los contenidos estén llegando bien. Y es el tema de la importancia de la pediatría social. O sea, ¿por qué es importante algo? ¿En base a qué? Y una vez más, les digo, o sea, estos criterios para decir si es importante surgen de una percepción subjetiva. O sea, es muy probable que los criterios que uno utilizó no sean los mismos para ustedes, pero me pareció que a los fines didácticos este podría ser quizá un argumento sobre el cual apoyarnos en base a por qué
la pediatría social es importante. Los criterios que utilicé fueron criterios de institucionalidad, de amplitud epistémica, de posicionamiento ético y de derechos, aspectos que tienen que ver con la formación profesional y finalmente otros aspectos que tienen relación con la capacidad de abogacía y de resolución de conflictos de interés. Así que la idea es hacer un breve recorrido, porque no tenemos mucho tiempo, en base a cada uno de estos tópicos que considero relevantes en cuanto a asignarle importancia al campo de la pediatría social. En cuanto a la institucionalidad, cuando uno recorre los países de América Latina, ve que Chile, por ejemplo, ha tenido una institucionalidad relativa, pero en los últimos años ha tenido una institucionalidad creciente, y yo diría impactante, en cuanto al rol de los pediatras chilenos y de los profesionales de la salud, y con los nuevos aires de las nuevas comisiones que dirigen la Sociedad Chilena de Pediatría, y también, ¿por qué no?, de las posiciones que colegas nuestros, como puede ser Elia Molina, como puede ser Fernando González, que en este momento están ocupando cargos políticos en el gobierno y que de alguna manera trascienden su función de abogacía, no solamente en el ámbito profesional, trabajando con las familias y las instituciones de salud, sino también como espacio de incidencia política, obviamente, llevando sobre sus mochilas, sobre sus espaldas, sus experiencias de vida como profesionales de la salud comprometidas con la salud de la niñez. Con Bolivia, obviamente la relación es una relación alternante y si bien tenemos participación de colegas, yo diría que es una participación muy restringida. Perú es otro caso en donde la pediatría social tiene un posicionamiento muy protagónico, y en esto hay que reconocer no solamente a la Sociedad Peruana de Pediatría, sino al grupo de pediatría social que tiene un espacio institucional y a la gente que constituye ese grupo, que obviamente con su capacidad de liderazgo aprovecha obviamente su historia, su capacidad, su recorrido en cuanto a darle visibilidad a la pediatría social, no solamente en el territorio peruano, sino también en otros países de la misma región y de otras regiones. Con Uruguay, si bien es un país con mucha historia a partir de lo que fue José Portillo como uno de los iniciadores, podríamos decir que es una relación que debe consolidarse, que debe de alguna manera estimularse. Y esto no quiere decir que no haya profesionales que no estén interesados. Lo que estamos diciendo simplemente es que la visibilidad institucional de la pediatría social en Uruguay debiera hoy por hoy estar más fortalecida. Con Paraguay nos pasó exactamente lo mismo, y esto no quiere decir que no existan profesionales interesados. De hecho, podríamos decir que una de las principales referentes nuestras de la pediatría social es una colega que no es médica, que es abogada, que trabaja en el Ministerio de Salud, pero que contribuye a partir de su lucha permanente, que es Claudia Sanabria, en la promoción de los derechos de los chicos y chicas en su país. Hemos tenido también una gran vinculación con el gobierno paraguayo, pero como ustedes saben, las transiciones políticas, pese a que los derechos tienen carácter evolutivo, cuando hay una transición a administración política puede haber una regresión de derechos, y esto es lo que lamentablemente pasó en Paraguay. Con Venezuela, felizmente, tenemos una participación de colegas de ese país, que de alguna manera tratan de participar de manera incipiente y en la medida de sus posibilidades, atendiendo a la coyuntura particular que está participando, que está de alguna manera transitando Venezuela. De hecho, existen colegas de Venezuela hoy presentes en el encuentro. Ya hemos hecho referencia a la importancia de Colombia como país de referencia, no solamente histórico, sino del punto de vista actual, del mismo modo que Argentina tiene una institucionalidad muy marcada en cuanto al desarrollo de la pediatría social, su grupo de trabajo, en colaboración con un grupo de derechos que, si bien en una época estuvieron formando parte de un mismo cuerpo institucional, hoy por hoy de alguna manera están divididos, pero trabajando en forma conjunta, que es lo importante. Dominicana, tenemos hoy también una colega de ese país, y es un país también que nos gustaría tener una mayor presencia, una mayor participación,
Esperemos que el próximo congreso de ALAPE que se va a realizar en este país, sirva como un elemento para motorizar la causa de la pediatría social, y de alguna manera mancomunar e invitar a colegas de otros países. Con Panamá es una relación también, yo diría que está diluida. Hubieron intentos, pero hoy por hoy la presencia de Panamá, del punto de vista institucional, en pediatría social es relativa. ALAPE cuenta hoy con una nueva comité de pediatría social. Ileana Uriel, que es de Colombia y hoy hizo la presentación, está aquí presente, es quien la está coordinando. E Iván Silva, Mari Carmen Calle y Mirta Gartegaray son quienes de alguna manera también integran o coordinan este comité con la asesoría de Ernesto Durán, que es quien va tirando de la cuerda y va jalando para que la llama de la pediatría social se siga manteniendo activa. Así que ustedes podrán ver que detrás de estas palabras hay personas, hay colegas, fundamentalmente comprometidos con esta causa. Y esto es más importante que un partido político, es una causa, por la cual yo creo que nadie de los aquí presentes podrá estar en contra, que es la causa de la niñez. Y también, ¿por qué no?, hace algo de referencia a la pediatría social española, con quien hemos tenido una relación oscilante, en donde la Sociedad Española de Pediatría Social cuenta con un espacio, y si uno va a la página web, verán que también ALAPE está presente, está ISO presente, y lo que ustedes ven en el pantalla es el cuaderno de pediatría social dedicado a la pediatría social y de derechos de América Latina. Y esto marcó un hito en su momento en donde se vio que estaban pasando cosas en la región. La idea es cómo reactivar estas relaciones y esta producción de manera más fehaciente con estos países de la región y de otras regiones. Y por qué no, si bien ya lo dije al principio, lo vuelvo a mencionar, y es que el Comité de Pediatría Social ha recibido apoyo institucional de ALAPE. Y esto es para destacarlo y rescatarlo. Y con la renovación de autoridades hemos mantenido charlas con Carlos Alonso Rivera y con Ileana Curiel para que a través de la directiva de ALAPE se puedan convocar aquellos países que no forman parte hoy del Comité de Pediatría Social. Esto es un compromiso que ha sido asumido por las autoridades de ALAPE, y también, ¿por qué no?, incentivar a aquellos países cuya participación, yo diría, es de carácter recurrente o esporádica. Así que, Ileana, esto de alguna manera fue conversado y me gustaría después, al finalizar la charla, que nos des la voz de ALAPE también, y no sé si Carlos está aquí presente. Pasamos al tema de la amplitud epistémica. Cuando hablamos de amplitud epistémica, estamos hablando de ver cuáles son los campos de interés, cuáles son los campos del conocimiento que de alguna manera convocan a la pediatría social como un campo vinculado con lo que podría denominarse también la salud pública pediátrica. O sea, es un enfoque de carácter poblacional, social, en donde se toman en consideración el peso de los determinantes sociales y contextuales, las dimensiones de equidad y derecho, como factores inherentes a la aparición de ciertas problemáticas de salud. Y en el año 95, en un congreso de Estados Unidos, descubrí en un stand de venta de libros este libro titulado Social Pediatrics, Pediatrías Sociales, cuyos autores los conocía solamente de las publicaciones, después los conocía a todos personalmente, felizmente, a muchos de los cuales ustedes también conocen. Y entre los temas que se abordaban en aquella época, aparecían las tendencias sociales y demográficas, las amenazas globales para la niñez, ambiente y niñez, el concepto de normalidad, promoción de la salud, niños vulnerables, servicios e intersectorialidad y lo que en aquella época llamaban las nuevas morbilidades. En lo personal, yo estoy un poco en contra de esto a lo que hacemos referencia sobre lo nuevo. Porque esto de las nuevas morbilidades o las nuevas tecnologías o las nuevas masculinidades, lo nuevo deja de ser nuevo cuando ya no es más nuevo, pese a que parezca una cuestión tautológica. ¿Cuándo una cosa es nueva? O sea, lo nuevo es efímero. En todo caso, podemos hablar de problemáticas emergentes, pero denominar las cosas como nuevas es un tema que también implica la necesidad de rediscutirlo, porque, una vez más, lo nuevo es efímero. Y hoy hablar de nuevas tecnologías a chicos que han nacido y viven con las nuevas tecnologías, para ellos no son nuevas.
Así que esto también implica repensar la cuestión semántica de ver qué queremos decir cuando nos estamos refiriendo a algo. Esta amplitud epistémica fue revista también recientemente a partir del grupo de ISOP, en donde lo que se hizo también es repensar una agenda de pediatría social, en donde aparecen algunos de los temas que ustedes ven en pantalla, que de alguna manera fueron caracterizados como prioritarios, y elemento adicional que este gráfico tiene es que incorpora dos elementos. Por un lado, el articulado de la Convención de los Derechos del Niño, y por otro lado, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como ustedes saben muy bien, estos objetivos tienen carácter interdependiente e indivisible, del mismo modo que acontece con los derechos. Así que yo diría que esto fue una vuelta de tuerca, una nueva forma de lectura en cuanto a repensar los campos de intervención y los campos de acción que van cambiando, se van modificando, van evolucionando en la medida que también van cambiando las realidades. No lo voy a leer en detalle, pero sí sepan ustedes que hay lugares para analizar y estudiar estos materiales. La amplitud epistémica tiene que ver con lo que algunos autores llaman injusticia epistémica. Y brevemente, para no ahondar en mucho el término, pues ustedes igual tienen el título de la publicación que salió en el 2021, la injusticia epistémica es un elemento que actúa como elemento catalizador u orientador en el campo de la salud y en el campo de la ciencia. Y en este sentido, la injusticia epistémica hace referencia a que ciertos contenidos científicos, ciertas hipótesis, ciertas conclusiones, ciertos aportes de la ciencia o del conocimiento de la salud, tiene que ver con lo testimonial, de dónde viene ese testimonio, en qué idioma, en qué país se generó, y de lo interpretativo. Quien recibe el conocimiento, qué valor le asigna este conocimiento. Y brevemente, la injusticia epistémica lo que nos dice es que hay ciertos conocimientos, ciertos saberes que son más importantes que otros de acuerdo al lugar donde se generó. Y acá lo que entramos a ver no es ni más ni menos que las consecuencias del colonialismo histórico y cultural, en donde el saber que viene del norte, el saber que viene en letras de molde, que viene en inglés, tiene mucho más valor comparativamente con relación a lo que puede acontecer con el conocimiento generado en otras culturas, en otras regiones del mundo o en el sur global. Y los que venimos de la pediatría social, si hay algo que estamos convencidos, y hay algo bueno que trajo la globalización, es que la capacidad pensante está uniformemente distribuida en todo el planeta. Y por lo tanto, el conocimiento generado en todas las latitudes tiene el mismo valor independientemente del lugar donde se haya generado. Del mismo modo que los derechos tienen el mismo valor en todas partes, los derechos de la niñez, y cuando hablamos de derechos no hay fronteras. O sea que esta cuestión de la injusticia epistémica nos obliga a reposicionarnos culturalmente en un mundo muy hostil, en donde la hegemonía del conocimiento, la hegemonía del saber, también está de alguna manera corporativizada por los centros de conocimiento, por los centros de saber, que también a veces están emparentados con los centros de poder económico. Es un tema para discutirlo, es un tema para analizar. La amplitud epistémica tiene también que ver con la necesidad de desarrollar otros campos de análisis y campos de estudio. Y acá les comparto algunos de los que me tocó participar, vinculado con el informe CESPAS de la situación de la perspectiva social y de género de la niñez en España, o el desarrollo del instrumento de género para la Organización Mundial de la Salud en Europa, o de estas otras publicaciones vinculadas con la necesidad de integrar el paradigma molecular con el del capital humano, entendiendo que el saber está interrelacionado, y el tema nuestro es si estamos dispuestos a generar puentes de conocimiento entre los distintos niveles de análisis, o la importancia de la pobreza como el determinante social más importante de la salud de la niñez, o también la salud de las mujeres, en donde los pediatras tenemos que reposicionar nuestro rol, y incluyo los pediatras a las pediatras mujeres también, porque centralizamos el rol de las mujeres a la función materna. Y en algunos lugares me tocó escuchar que para ser mujer hay que ser madre, y hoy sabemos que esto no es así, porque no todas las mujeres
pueden ser madres y no todas las mujeres quieren ser madres. O sea que esta cuestión de entender la cuestión de la salud de las mujeres, de las cuestiones vinculadas con el género, en donde los varones también tenemos un rol que jugar en todo esto, nos interpela en cuanto a la visión de la pediatría social de incorporar estas dimensiones. Y en esto lo vinimos trabajando también desde la pediatría social, a través de una publicación que para nosotros fue emblemática en la revista de la Sociedad Chilena de Pediatría, en donde en aquel entonces hablamos del derecho a la identidad al derecho a las identidades. O sea que la cuestión no corresponde, o sea, no corre solamente por la necesidad de satisfacer un derecho, sino a la identidad, sino entender que también hay distintas identidades posibles que se van construyendo o deconstruyendo de acuerdo al proyecto de vida de cada persona. Y recientemente, otra contribución vinculada con la necesidad de incorporar la perspectiva de género en medicina. No estoy hablando de el género como constructo teórico, ni como posicionamiento filosófico, sino como un elemento que hace a nuestra práctica médica asistencial, y aquí lo que brindamos en este libro en donde hemos contribuido con el capítulo de pediatría, es tratar de reconocer por qué la dimensión de género es importante de internalizarla en la práctica en salud, habida cuenta que se sabe que el esfuerzo diagnóstico y terapéutico varía según la condición de género. Y esto tiene correlatos impresionantes en cuanto a las consecuencias que tiene sobre las personas, fundamentalmente las mujeres, en donde toda la construcción de la parafernalia de diagnóstico en cuanto a los patrones clínicos, incluso la prueba de medicamentos a partir de los trials, de los ensayos clínicos, se hizo de una perspectiva masculina, porque las mujeres no calificaban para los ensayos clínicos controlados. Esto por un lado. Pero por otro lado, la argumentación de por qué incorporar la visión de la importancia de género en medicina es porque hay sectores de la sociedad, denominados sectores antiderechos, que califican al género como una ideología. Nada más cerrado que la realidad, y pensar que el género es una ideología, obviamente, desde el punto de vista de nuestra práctica profesional, puede generar un cataclismo y errores desde el punto de vista de nuestra práctica profesional. O sea que el libro lo tienen, es gratuito, todo lo que estoy compartiendo se puede acceder, y acá, de alguna manera, lo que ustedes tienen son argumentaciones de la aplicación del enfoque de género en las distintas especialidades médicas. Voy a ir un poquito más rápido. Y esta es una publicación reciente en las cuales nos tocó trabajar y también en las cuales recibimos la colaboración de María del Carmen Calle y Berta Luz Pineda de Perú, porque participaron de este proyecto, porque fueron entrevistadas, en donde lo que hicimos a pedido de la OPS fue un análisis de género y salud durante la pandemia en las Américas, y bueno, este es una vez más una justificación sobre por qué la pediatría social necesita ampliar sus campos de análisis y de conocimiento para entender las problemáticas en los distintos contextos y en los distintos momentos como nos tocó vivir y nos toca vivir durante la pandemia. Otra cuestión que me pareció interesante compartir con ustedes es que la amplitud epistémica hace referencia al tránsito desde lo individual a lo colectivo, a lo social, a la salud pública, a lo poblacional. Por eso, distintos enfoques que aparecen acá en pantalla, como puede ser el enfoque de curso de vida, puede ser abordado tanto desde el individual como desde el punto de vista colectivo. La resiliencia se puede tomar también desde el punto de vista individual como la resiliencia social, tema ahora muy en boga en cuanto a lo que hace a la salida de la pandemia, y se habla también de la resiliencia en los servicios de salud. La adversidad en la infancia se puede tomar desde el punto de vista individual y colectivo. La epigenética, que no es ni más ni menos que una expresión de la calidad de relacionamiento de nuestro genes con el ambiente, puede ser individual o analizada colectivamente, y hay grupos en Vancouver que trabajan con el concepto de epigenética social, cosa que en lo personal es un tema que me apasiona y me atrae muchísimo. La ética puede ser abordada desde el individuo hasta también en forma colectiva, y los derechos también existen, derechos individuales y colectivos. En definitiva, todas estas temáticas, que son campo de la clínica, pueden también ser extrapoladas al campo de la salud pública desde una lógica de la pediatría social, que en lo personal me siento más cómodo y yo diría hasta más a gusto, porque a mí cuando abordamos la resiliencia desde el punto de vista individual,
es como que me resuena esta visión republicana, cuando me refiero a republicana, es a republicana de los Estados Unidos, en donde va a prosperar y va a tener éxito el más dotado, el que tenga más recursos, el que tenga mejores condiciones. O sea, es un país exitoso para pocos, que es justamente lo que plantea la visión republicana en cuanto a sostener el individualismo. Por eso me gusta más pensar estas dimensiones y estos enfoques de una perspectiva colectiva. Obviamente, este es un posicionamiento, es una perspectiva, todo ello sujeto a discusión. Y recientemente, en esta cuestión de la amplitud epistémica, aparecieron artículos sobre esta concepción de la pediatría planetaria, que no es ni más ni menos que ampliar la lente de observación y la mirada hacia temáticas que de alguna manera tienen vinculación con esta lógica de la pediatría social. El posicionamiento ético y de derechos también fue plasmado en distintos artículos, uno vinculado con el grupo de ISOP en cuanto a lo que significa el tema de los derechos, la justicia y la equidad para la promoción de una nueva agenda, dentro del gráfico que les compartí hace un rato, y el otro que es el informe en el cual participé para OMS, UNICEF con el Lancet, sobre cómo plantear una nueva agenda de salud de la niñez dentro de los ODS. Y en esta cuestión del tránsito, del posicionamiento ético, la pediatría social nos invita a movernos de al lado de la cama del paciente y pensar la bioética desde el punto de vista clínico asistencial a la ética de las políticas públicas. O sea que en este caso la pediatría social tiene un rol en cuanto a elemento crítico como sensor social de lo que acontece en materia de las políticas que tengan que ver con la niñez, tomando en consideración el principio básico de la Convención de los Derechos del Niño, que es el interés superior de la niñez. Todo esto que estoy diciendo está plasmado en una revista que hubo un encuentro organizado por Jeff Goldhagen hace unos años, en donde invitó al mundo de la bioética y al mundo de los derechos para debatir justamente estos puentes de conocimiento, estos puentes epistémicos. Pueden acceder a esta publicación también en forma gratuita. Pasando a la formación profesional, para los nostálgicos y las nostálgicas se acordarán toda esta experiencia única, y yo diría enriquecedora, entre distintos países de la región a partir del uso de la Convención de los Derechos del Niño para ir reorientando prácticas en los servicios de salud, y en esto participamos los países que están aquí presentes en pantalla, y si omito alguno pido mil disculpas, a partir del uso del manual sobre la iniciativa de salud y derechos de la niñez, que también está a disposición y que de alguna manera es una puerta abierta al conocimiento, para retomarlo, además de otros aportes que hayan surgido últimamente. Disculpen si voy rápido. Recientemente hemos participado en la organización de unos webinars sobre pediatría social y cambio climático, todo el año pasado, y los boletines de ISOP, en donde felizmente la presencia de América Latina cada vez es más creciente. Así que esta también es otra fuente de conocimiento que de alguna manera actúa como reflejo de la realidad caliente y candente que está atravesando la niñez en el mundo. El último número fue, obviamente, dedicado a las consecuencias devastadoras de la guerra en Ucrania sobre la situación de los chicos. Y también, aprovechando estos puentes institucionales, dentro del Comité de Educación y Abogacía de la IPA, hemos promovido este año la realización de eventos, de webinars, en donde aprovechamos también una instancia, esta ventana potente que tiene la IPA, que convoca a más de 1 millón de pediatras en el mundo, para difundir acciones y actividades vinculadas con la pediatría social. Aquí la tiene en pantalla Mari Carmen, que dio una conferencia sobre temas de salud mental, y este viernes Jeff Goldhagen va a dar otra conferencia sobre cómo incorporar la perspectiva de derechos en la práctica clínica. Tenemos los congresos como otro campo importante de formación profesional, lo que fue el Congreso de Pediatría Social en Chile, con la presencia de la expresidenta Bachelet en la apertura del Congreso, algo que los europeos no podían entender, y los latinos tampoco, pero bueno, esto también marcó una realidad y una forma de congraciarnos con la política. El evento acontecido en Perú y acá uno más reciente en Colombia. Y quiero hacer un espacio especial para la formación profesional y el rol de Canadá, en donde distintas universidades contribuyen justamente, y hay experiencias muy interesantes
de formación profesional desde una lógica de pediatría social. Hay una fundación que se llama Fundación Gilles Julien, que está en Montreal, en donde el enfoque, yo diría que es un enfoque más de pediatría comunitaria, de espacios para la niñez de carácter multiprofesional, liderado por Gilles Julien, que es un activista en Canadá por los derechos de la niñez, y bueno, ya ha logrado bastante renombre en ese país a partir de instalar este modelo de pediatría comunitaria. Y sí, para terminar el caso canadiense, tomen nota de esta universidad, que es la Universidad de New Brunswick, que está en la costa este de Canadá, en donde existe una unidad de pediatría social y gente muy buena que está trabajando en la temática de pediatría social, desde el campo de la investigación y desde los derechos, a través de una iniciativa que se llama Global Child Rights Dialogue y otra iniciativa que se llama Inspire Rights, que consiste en buscar experiencias sobre promoción de derechos a escala global y en donde nosotros de América Latina podemos formar parte. Los que ven abajo a la derecha es el libro que ya compartimos en el grupo de pediatría social, recientemente publicado sobre monitoreo y cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño a escala global. Y acá, una pregunta que uno se hace desde el punto de vista de lo que es la formación profesional es ¿cómo entramos a la pediatría social? ¿Cuándo entramos a la pediatría social? ¿Por qué entramos a la pediatría social? ¿Por qué a lo largo de nuestras trayectorias vitales y profesionales algo nos pasó en nuestras vidas que incidió para que desde el pregrado o el grado o el posgrado inicial o el posgrado avanzado hayamos sido tocados por esta varita mágica de lo que es la pediatría social? De lo que estoy convencido es que la pediatría social no debería formar parte del proceso de envejecimiento. O sea que debemos buscar formas sobre las cuales y modos de incidir tempranamente para que la pediatría social llegue a la gente más joven. De hecho, esto existe y en nuestro grupo de trabajo felizmente contamos con gente joven, pero necesitamos mucho más gente joven para potenciar este tránsito y también para que vayan ganando capacidades. Les voy a pasar dos avisos a modo de avant-premier. Uno vinculado con una investigación en curso, que es una investigación sobre intergeneracionalidad y trayectorias profesionales en pediatría, en donde se están realizando entrevistas en profundidad a profesionales senior del mundo de la pediatría social y profesionales jóvenes sensibilizados para la pediatría social para ver cómo construyeron o cómo construyen sus trayectorias profesionales. Y la otra es una propuesta también que está en curso, que es un programa de mentorías en investigación y abogacía en pediatría social al cargo de ISOP INRICH, en donde la idea es hacer un programa de formación y darle capacidades a los pediatras jóvenes o profesionales de la salud joven para que incorporen herramientas para trabajar en pediatría social que son distintas a las que se pueden utilizar en investigación básica, investigación clínica, epidemiología tradicional, etcétera, etcétera. O sea, se está pensando en un programa a medida justamente para incorporar estas capacidades. Así que por lo menos sepan que estas cosas están pasando. En cuanto a la capacidad de abogacía y resolución de conflictos de interés, y ya estamos terminando, sepan ustedes que la ISOP está en una actitud de alerta permanente y en forma refleja actúa ante distintas problemáticas a través de generar acciones de abogacía, declaraciones, sumando a distintas instituciones socias a lo largo y a lo ancho del mundo. Uno de los temas convocantes tiene que ver con la resolución de conflictos de interés, algo en lo cual a veces la sociedad de pediatría, yo diría, de forma desconocida, o en lo cual habría que profundizar mucho más el conocimiento sobre lo que implica a veces tener relaciones no transparentes con ciertas corporaciones, industrias, fundamentalmente laboratorios o industria de alimentos, que no todas las veces contribuyen hacia la salud de los chicos, chicas y adolescentes. Es una publicación en la cual recién acabamos de publicar, vinculado con los conflictos de interés y el modo sobre cómo esto se daña a la salud de madres y niños, a través de las relaciones incluso con las publicaciones científicas. O sea que esto hay que hacer una lectura permanente sobre esta temática que no es gratuita. O sea que supuestamente la población a la cual decimos beneficiar no lo estamos haciendo a partir de prácticas de marketing o prácticas dañinas sobre la población de niños. Y en cuanto a las respuestas de la pediatría social, falta poco,
Podemos decir que durante el COVID fue una buena puesta a punto de las distintas respuestas de la pediatría social, y si comparamos la agenda de investigación de UNICEF durante el COVID, que son los temas centrales que ustedes ven acá, en cuanto a la protección de la niñez, la educación, las evidencias, el bienestar de la niñez online, el género y la ética de la investigación, ISOP e INRICH, que son dos grupos de pediatría social, plantearon su agenda de investigación, de la cual colegas de América Latina también han participado y aún siguen participando, y lo que les voy a hacer ahora, no abuelo de pájaro, abuelo de avión rápido, es una síntesis de lo que significó esta producción científica, que es desbordante y es apasionante de ver cómo se pudo contribuir con una lectura de la pediatría social hacia el COVID, que es distinta a lo que puede haber sido la notificación de casos o toda esta cuestión de necropolítica en cuanto a ver el COVID desde la tragedia, cuando en realidad nosotros, desde el campo de la pediatría social, como ustedes ven, ciertas temáticas vinculadas con la niñez, la discapacidad, las vacunas, las políticas, las consecuencias psicológicas, algunos ensayos clínicos y estudios de base poblacional y la temática de violencia fueron temas emergentes, que se tradujeron en investigaciones y también en publicaciones, en revistas de pares, con evaluaciones de pares, o sea, con referato. Y acá ven ustedes revistas de todas las latitudes y con distintos modelos metodológicos de abordaje, algunos de los cuales incluso ponen de manifiesto abordajes metodológicos y la participación de chicos como sujetos de investigación a investigar, pero también como investigadores, cómo incorporarlos tempranamente como participantes de los procesos de investigación a través de investigación participativa. Japón, por ejemplo, va por su cuarta onda de encuestas permanentes para analizar la evolución de la pandemia, y otras vinculadas con el respeto o no de los derechos. Recientemente apareció una publicación interesante que habla de escucha social y la exclusión de las voces marginadas, habida cuenta que lo que uno a veces recepta de lo que es el discurso que aparece en las redes sociales no representa holísticamente lo que acontece en toda la sociedad, o sea que tenemos visiones sesgadas y conclusiones sesgadas sobre lo que acontece a la sociedad durante la pandemia, y mucho más lo que le acontecen a los chicos y chicas durante la pandemia, ya que ha sido una población silenciada e invisibilizada. En cuanto a la cuestión del autismo, fue uno de los temas centrales en la cuestión de la discapacidad, además de lo que implicó la caída de servicios y acceso a servicios de rehabilitación. El tema de inmunizaciones surgió al principio como un tema en general, pero hoy está ponderado también con la vacuna contra el COVID y la participación de la población infantil. Y en la temática de análisis comparado de política, felizmente podemos decir que acá también hemos contribuido desde la región con un trabajo colaborativo con la participación de Colombia, de Perú y de Chile con el liderazgo de Fernanda González. La cuestión de salud mental es un tema central, no solo ahora, sino en el futuro. Y este es yo diría, una pregunta con una aseveración con un signo de interrogante, en cuanto a que todavía no sabemos ni nos imaginamos las consecuencias en el largo plazo del el COVID sobre la población de chicos. Como dijimos, algunos estudios clínicos, encuestas poblacionales. Disculpen que voy muy rápido, pero como ustedes van a tener la presentación para verlas las veces que quieran, van a poder acceder a toda esta información. Y también desde las distintas sociedades vinculadas con la niñez acontecieron respuestas estratégicas y en algunos casos de manera unida, en donde se unió, por ejemplo, ISOP con ISPSCAN, con la IPA, en cuanto a tomar una actitud de sinergismo entre las instituciones preocupadas por la salud. Así que, para terminar, nos quedan algunos desafíos. Pido disculpas si me extendí con el tiempo de la presentación. Y una vez más, nos queda con signo de pregunta el impacto futuro de la pandemia, trascendiendo los tiempos de las distintas ondas. Y una vez más, el signo de pregunta de lo que pasará a futuro. Las respuestas estratégicas estuvieron a cargo de universidades, como puede ser la necesidad de recuperación de los servicios
pospandemia para la niñez y la adolescencia. Esta fue una iniciativa de una universidad de Tulane en Estados Unidos y la Universidad de Santiago de Chile. Y también, ¿por qué no?, una iniciativa que está ahora en curso, que es un proyecto denominado Sindemia y Salud y Derechos de la Niñez, en donde hay un modelo asociativo entre ORASCONU, que es el órgano andino de salud del convenio Hipólito Unanue, con sede en cuanto a su coordinación dentro de Perú, pero que engloba a todos los países de la región andina y obviamente con el liderazgo de Mari Carmen, que está aquí presente, y que esto marca la diferencia en cuanto a ver campos asociativos entre instituciones que pueden trabajar de manera mancomunada y a la que se suma, en este caso, la Oficina Subregional de OPS, que está brindando un apoyo efectivo en cuanto a la consecución de este proyecto, liderado por Ernesto Durán, en cuanto a su rol de investigador principal y coordinador de esta iniciativa. O sea que desde nuestra región también estamos en esta etapa de repensar y discutir y analizar de manera conjunta y crítica cómo entender y cómo abordar la pandemia. Y esto implica también... Bien agotada. ¿Cómo estás tú? Full también, Cita. Yo estoy bien. Ahora, si tú estás agotada, no sé si es un hacker. Bueno, ya termino. Pido disculpas por haber agotado a toda la gente. Así que, simplemente para terminar, y me despido, no tenía miedo que sea un hacker nuevamente. Tomar esta gráfica en donde la necesidad de incorporar una lectura compleja de la situación de la niñez, esto es lo que nos invita la pediatría social en cuanto a lo que es el curso de vida, los aspectos de intergeneracionalidad, la importancia de releer las inequidades de etapas tempranas de la vida y los determinantes, reconocer y aceptar la importancia de los factores de protección y los de vulnerabilidad a lo largo del curso de vida y valorar la diversidad como un elemento que enriquece a nuestras sociedades, todo ello bajo el techo de los derechos. Saben ustedes que estamos trabajando en una iniciativa que se llama CAP 2030, que de alguna manera toma las recomendaciones del informe Lancet, en donde han acontecido algunas actividades recientes, una vinculada con los determinantes comerciales de la salud, de la niñez, y para esto tienen publicaciones e información relativa a la importancia de estos determinantes y los efectos dañinos que te generan sobre la niñez, no solamente por el producto, sino por las estrategias mismas de marketing. Recientemente hubo una publicación de la OMS sobre el negocio de los 55.000 millones de dólares vinculados con los sucedáneos de la leche materna, y este año la idea es, a partir de ese informe, generar una movilización a partir de la comunidad pediátrica y del mundo de la salud. Y la semana próxima, o dentro de poco, el 4 de mayo, ustedes estarán también en contacto con el lanzamiento de una plataforma de indicadores para el seguimiento de los ODS, la salud, la calidad de vida y los derechos de la niñez, que está obviamente en sintonía con nuestro campo de trabajo, como ustedes ven en pantalla, con la participación de distintas agencias de Naciones Unidas y también de CAP 2030 y el Partnership de Salud Materno-Infantil y Neonatal. Cierro la presentación con una pregunta, y es ¿qué futuro esperamos para la niñez? ¿Cómo pensamos la pediatría social para los años que se nos vienen? En un mundo muy incierto, muy preocupante, y bueno, creo que nuestro rol como pediatras sociales es justamente no solamente pensar el presente, sino tratar de ir generando caminos más auspiciosos, más esperanzadores, en un mundo realmente que está pasando momentos muy trágicos y en América Latina particularmente muy preocupantes, habida cuenta de la situación de inequidad de nuestra región y de lo que algunos llaman la trampa de la recesión por el retroceso en materia de desarrollo económico, desarrollo humano y la inequidad que nos afecta. Les pido mil disculpas por haberme extendido con el tiempo, pero mi idea fue interpelar a la audiencia en cuanto a por qué uno entiende que la pediatría social es importante, qué podemos interpretar a lo largo de estos conceptos, y para quienes son nuevos o nuevas en este campo, cursarles la invitación para que se vinculen con el grupo de pediatría social como espacio en construcción permanente. Muchísimas gracias y Ileana, te paso el micrófono. Aquí estoy.
Gracias, Raúl, por tan excelente presentación, que bueno, yo creo que nos genera dos grandes emociones, nos dejas en total ambición de seguir trabajando por la pediatría social, algunos comentarios en el chat y yo creo que lo estamos logrando con esta presentación, algunos residentes que están conectados y la idea también es sembrar esa semilla. Algunas cosas me gustaría retomar de la presentación, llamar problemáticas emergentes, ¿no? Muchas veces hablamos de nuevos problemas, me gustó lo que mencionabas, o sea, sucede, pero al tiempo ya deja de ser tan nuevo, ¿no? Y repensar la agenda de la pediatría social basándonos en dos grandes columnas, ¿no? Los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes y los objetivos del desarrollo sostenible. Un gran repaso histórico de esos grandes referentes que están antes de nosotros y creo que tenemos un gran reto en todo lo que viene de la formación profesional, ¿no? De los nuevos médicos, los nuevos pediatras y cómo, cuándo y por qué empezamos a tener precisamente esa semilla allí de seguir trabajando por los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Nos has provocado mucho, Raúl, muchas gracias por tu generosidad. No sé, de pronto, para respetar el tiempo, tenemos como unos 5 minutos. No sé si alguien tiene la pregunta. Bueno, hay una pregunta. ¿Cuáles son las estrategias planteadas en el tema de violencia que aquejan a nuestros niños como parte de la pediatría social? Está como esa pregunta. No sé, Raúl. Bueno, para el abordaje de la violencia desde la pediatría social hay toda una modalidad, hay modelos en curso, o sea, yo no puedo dar en este momento una respuesta, pero entender que la violencia no se puede erradicar con más violencia. Si uno mira los patrones de respuesta en materia de políticas en los países, existe el falso concepto de que la violencia se va a erradicar con fuerzas de represión, invirtiendo en armas, policías, patrulleros, y no hay ninguna evidencia en el mundo que la violencia pueda ser erradicada con más violencia. Primer concepto. Segundo, hay que analizar los factores determinantes de la violencia. Una vez más, los determinantes sociales son los que nos interpelan. Y lo que sabemos, y de esto les recomiendo que lean el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el último informe de las Américas, en donde se ve que la violencia de alguna manera está explicada por los fenómenos de injusticia social y de inequidad que atraviesa nuestra sociedad y nuestro continente, que lamentablemente está en los primeros lugares de la tabla de posición de inequidades. Y lo más grave de todo esto es que las violencias a su vez generan más violencias y las inequidades en la medida que crezcan generan más violencias. Y el COVID, ¿sí? Pese a que en su génesis se trató de un virus, las consecuencias que esto ha generado a partir de las medidas de mitigación también fueron situaciones de violencia en el ámbito familiar, violencia de género, violencia contra los chicos. O sea que mi respuesta sería muy sencilla: trabajar sobre los determinantes sociales, mejorar las condiciones de vida de las personas a través de garantizar trabajo digno, educación, y ver lo que pasa en aquellos países en donde la violencia de alguna manera está controlada o restringida. Si se construyen cárceles en los países, es un muy mal síntoma. Tomemos ejemplos de algunos países en donde las cárceles están sobrando porque no tienen presos para instalarlos, como el caso de Holanda, en donde estaban pensando incluso alquilarle las celdas a Bélgica, porque en la medida que las condiciones de vida de la población estén garantizadas, en la medida que haya de alguna manera igualdad de condiciones al trabajo decente, en la medida que haya un Estado presente que regule las reglas de juego, en la medida que no haya corrupción, porque la corrupción también genera violencia y también mata. En definitiva, la respuesta no viene por el lado médico creando unidades de atención de terapia intensiva para pacientes que fueron baleados como consecuencia de una situación violenta en la calle, y después terminamos los médicos saliendo en los diarios criticados porque no había neurocirujano de guardia. Cuando tampoco generando más neurocirujanos vamos a erradicar la violencia. La cuestión está fuera de los establecimientos asistenciales y hay que trabajarlo en sus raíces. Discúlpenme, pero esto ameritaría una reunión exclusiva para
charlar esta temática, pero esta es de alguna manera lo que uno piensa desde la lógica de la pediatría social. Muchas Y gracias, Raúl. Gracias por la pregunta. Bueno, voy a retomar algo que mencionabas en la presentación y era la invitación, ¿no?, al resto de países que probablemente están conectados acá a ser parte del Comité de Pediatría Social de ALAPE. ¿Sí? En la página web de ALAPE, a partir del próximo mes, ya vamos a empezar a hacer las actualizaciones y desde allí ya van a poder contactarse con nosotros para hacer parte no solamente de estos webinars, sino poder tener la participación de otros países. Raúl lo mencionaba, en este momento estamos 4 países, Colombia, Chile, Perú, Argentina, pero tal como se llama la presentación, ¿no?, América Latina, el Caribe y sus alrededores, ¿ya? Las nuevas problemáticas emergentes exigen que colectivamente empecemos a unirnos en una agenda común para nuestros niños, niñas y adolescentes, y están cordialmente invitados. Muchas gracias pues, a las nuevas directivas de ALAPE por este gran espacio. Se quiso hacer cerrado. Voy a retomar las palabras de Ernesto Durán en el chat, que bueno, lo logramos, resilientes hasta de los hackers, entonces lo hemos logrado y empezamos los webinars, van a estar colgados en la página de Facebook, de YouTube, entonces pues muchas gracias, Raúl, por tu generosidad, por dejarnos esa gran provocación de ser parte, de seguir construyendo, de trabajar desde la investigación con criterio. Y bueno, muchas gracias a todos, a todas por conectarse. Y bueno, bienvenido y seguir sembrando la semilla en residentes y en nuevos profesionales, no solamente de ciencias de la salud, sino de ciencias sociales y todos que puedan aportar a unas mejores alternativas para nuestros niños. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto.